Ojalá aprendas a que el miedo sea el guardián de tus creaciones y que honres el miedo. Si manejas, ¿qué haces cuando vas manejando y se te prende la luz de la nafta si sos como yo que cada tanto me olvido de cargar? Esa luz, en mi caso, se convierte en una tremenda aliada porque me muestra que me tengo que ocupar de resolver un problema inminente. No la tapo, no me enojo con la luz, ni me siento intimidada por la luz. Entonces el miedo es como esa luz del tablero del auto, pero en tu plano psicológico. Por lo cual, desarrollar habilidades para hacer algo constructivo con esa señal se transforma en pura fuente de aprendizaje, en gran expansión, porque ningún miedo es injustificado. Tal vez no conozcamos las razones, pero el miedo siempre tiene una razón de ser. Este podcast es un espacio donde exploramos lo invisible, lo que pulsa dentro nuestro, lo que pide ser escuchado y cómo lo usamos para impactar en lo visible. Entonces hoy te invito a que nos detengamos en algo que compartimos todos los seres humanos, que es la emoción del miedo. Pero no te voy a hablar del miedo como enemigo, sino como guardián, como señal, como tu aliado. Gracias por resonar y escuchar desde el centro del infinito este podcast que integra acción y espiritualidad, el mundo visible y el mundo invisible para que diseñes el futuro que deseas y acciones con corazón, con cabeza, con coraje. En este episodio vamos a hablar de coraje, con coherencia, con compromiso para concretarlo. Si te aporta valor lo que vas a escuchar, me encantaría leerte en comentarios y me vas a ayudar un montón a llegar a más personas si se lo reenvías a quien sentís que le pueda servir. Que lo disfrutes. Quiero empezar con una pregunta. Si te dijera que el miedo no es una emoción, comillas, negativa, aunque sea displacentera, si aprendes a hacer con miedo, se desactiva el círculo vicioso y se pone en marcha un círculo virtuoso. Las emociones no son reacciones simples, son construcciones muy complejas que la mente diseña para ayudarnos a navegar el mundo. Y rescato ayudarnos, que de hecho no es una palabra mía, la trae la destacada psicóloga y neurocientífica Lisa Feldman Barrett, porque nos ayuda a navegar el mundo, todo el mundo emocional, hasta el miedo nos ayuda. Nuestras emociones son como un indicador, entonces si sabemos leer ese indicador, se transforman en una brújula. Entonces, ¿a dónde apunta la brújula del miedo concretamente? Porque el miedo no es el problema. El miedo es solamente la señal de que hay un problema. Y aparece cuando hay una desproporción, un desbalance entre la amenaza que percibimos y los recursos que creemos tener. Y subrayo no la amenaza real en sí, sino nuestra percepción de amenaza. Y no los recursos que tenemos, sino los recursos que creemos tener, porque a veces nuestros recursos sí que están, pero no los vemos. Si abajo de mi casa hubiera una mina de oro, pero yo no lo sé, es lo mismo que no hubiera nada para mi conciencia. Es como la luz de la nafta en el auto, en definitiva. Cuando se prende, te das cuenta de que necesitas ocuparte. Estás viendo algo que antes no, sin esa luz no lo verías. El miedo es esa luz en el plano emocional, como te conté en la apertura. Pero sin embargo, ¿qué nos enseñaron? A taparlo, a negarlo muchas veces. No seas cobarde. Cuando yo era chica se escuchaba el no seas marica. Espantoso. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Tapar el miedo no lo elimina, lo encierra. Y cuando lo encerras, ¿sabes qué pasa? Crece más y encima en sombra. Los espartanos le construyeron templos al miedo. Mirá qué interesante. ¿Para qué? Para tenerlo cerca, para ver su poder, para aprender a trascenderlo, porque el miedo es tan astuto que nos va alejando de nuestro destino, de nuestra potencialidad, nos retiene, nos limita, nos encorseta, a veces incluso hasta nos paraliza. Entonces el miedo termina determinando qué es posible y qué no es posible. Acordate que me escuchaste decir ya en algún otro episodio que la gestión de la realidad viene antes que la gestión de la posibilidad. Entonces, reconocer nuestras emociones tiene que ver con el dominio de la gestión de la realidad. Aprender a gestionar tu mundo emocional te abre caminos de posibilidad.
¿Y qué recuperás cuando sabés gestionar el mundo emocional? Poder personal. Por eso me gusta pensar en el miedo no como una foto estática, sino como un video. Y un video, una peli que tiene como tres partes. La amenaza que registramos es la primera, la reacción de miedo es la segunda, y la tercera, y acá está la más interesante para mí, la respuesta interior a esa reacción. Ahí es donde tenemos mucho poder. Ahí es donde suavizamos el miedo o lo agrandamos, lo exacerbamos. Porque el miedo no se calma con frases de autoayuda, se calma cuando lo escuchamos, cuando lo integramos, diríamos desde la mirada de constelaciones. En un ejercicio de psicodrama, invité a una persona a poner a su miedo enfrente y a hablarle. Fue impactante porque hasta el cuerpo cambió. El miedo quiere participar, no quiere dominar. El miedo quiere ayudarte a que desarrolles tus capacidades. Por eso si lo escuchas se calma. Ahora es importante distinguir el miedo ante un peligro real, una amenaza física, por ejemplo, una situación de riesgo concreto, el miedo que se activa ante lo incierto. Mucha gente siente mucho miedo ante la incertidumbre. Y por último, el miedo que aparece cuando estás a punto caramelo de dar un gran salto. Ese miedo no viene a detenerte, viene a recordarte que estás viva, que estás vivo y que lo que estás por hacer importa y necesita de vos plena presencia. Por eso te digo, no huyas del miedo, escúchalo, respíralo. Tu sistema nervioso es tu mejor cómplice. Entrenalo para danzar el caos, no para paralizarte en el control o en la ilusión de control, mejor dicho. Por eso en los encuentros online grupales que hacemos entre 8:15 y 9:45 de la mañana, hora argentina, los viernes, entre otras cosas, le metemos el cuerpo a esto para justamente a través de la respiración y de meditaciones en movimiento, entrenar la confianza en la vida. Entonces, te decía, no todos los miedos son iguales. Hay un miedo que desordena, que angustia, que bloquea, y ese es un miedo totalmente disfuncional. Pero hay otro miedo, y este me interesa mirar, porque el miedo disfuncional es terreno de profesionales de la salud. El miedo que te pone en alerta, que te afina, que te prepara, es un miedo súper funcional. Entonces la clave no está en eliminar el miedo, está en transformarlo. Hay una trampa en no escuchar el miedo, especialmente en situaciones de gran envergadura que requieren nuestra participación al 100%, porque va a llegar un momento que ese miedo no se va a poder anestesiar y cada vez va a ser más disonante. Por algo está el dicho popular, el miedo no es tonto. Cuando escuchas el miedo se tranquiliza, el miedo quiere que se lo ayude a desarrollar el potencial, las capacidades potenciales. Y cuanto más lo logre, más puede expandir los desafíos. Este hombre Wim Hof, el Iceman, el hombre de hielo, dice, el límite no es el cielo, el límite está en tu mente. Y yo creo que totalmente tiene razón. O sea que la gran limitación está acá, en el espacio entre nuestras dos orejas. Y acá vuelvo a traerte el ejemplo que te conté en algún otro episodio de cuando caminé sobre brasas, a 1000 grados. El miedo estaba ahí y sí, claro, pero no para frenarme. Estaba para recordarme que tenía que confiar. Y eso me cambió la mirada de lo que estaba haciendo. Por eso yo no digo caminé sobre brasas, en realidad. Yo estaba caminando hacia mi visión de futuro, que en realidad esto que estoy haciendo se gestó ahí hace tantos años, y abajo resultó que había brasas. Podía haber habido otras cosas, pero había brasas. Cambia sustancialmente la narrativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Desarrollé confianza en mi preparación, en mi mentalidad, en mi cuerpo, en mi presencia, en mis pasos que tuvieron que ser lo suficientemente firmes como para no dudar y a la vez lo suficientemente suaves como para no quemarme viva, porque si pisaba fuerte me quemaba, ¿sí? Entonces, firmes y suaves, aunque parezca antagónico. Confianza en el grupo. Yo sola no hubiera podido nunca hacer eso.
confianza en los dos coaches en cuyas manos me entregué. Mirá la importancia de ponerte en manos de personas que te ayudan, te impulsan a trascender los miedos, a trascender tu mentalidad, a trascender las limitaciones y con mucho amor. Una amiga una vez me dijo, no es necesario, hace poco, no es necesario exponerse a situaciones tan agresivas, creo que fue la palabra. Se puede hacer desarrollo humano más amorosamente. Y ahí yo disiento, y básicamente disiento porque tengo experiencia personal de haberlo transcurrido, no, como se dice, transitado. Estas experiencias son amor puro, puro. Ahora no es que uno dice, bueno, llegás al campo y decís, bueno, descalzate y vamos a caminar sobre brasas. No, hay toda una preparación, hay todo un contexto absolutamente amoroso que va desarmando corazas, caparazones, armaduras y vas cada vez yendo a tu centro con tanto centramiento, valga la redundancia, que cuando haces la tarea ya estás en tu pleno poder personal y ahí te das cuenta cuántas limitaciones mentales tenemos, ¿sí? Es amor puro. Entonces, el coraje no aparece cuando el miedo desaparece, el coraje aparece a pesar del miedo y cuanto más te entrenás, más rápido lo podés activar. El enemigo del coraje no es el miedo para mí, es la resignación, es la apatía, que todo te dé lo mismo, más o menos, es la idea de que no se puede hacer nada, es el pesimismo, es el victimismo, y no, yo con la vida que me tocó, ¿sí? Entonces, tal vez hoy, si estás escuchando mi podcast, este episodio y todos los anteriores, tal vez hoy sientas el llamado a tomar una decisión distinta, a soltar algo, a alzar tu voz, a patear el tablero y dedicarte a lo que realmente te apasiona. Y tal vez también sientas miedo. Y está bien. El miedo es señal de que lo que vas a hacer vale la pena o vale la alegría, mejor dicho. Porque lo contrario a una vida con miedo no es la valentía constante. Es más bien una vida chiquita, predecible, aburrida, una vida sin desafíos. Si la vida que estás viviendo no te exige coraje, probablemente no sea la vida que viniste a vivir. Porque antes de que vos nacieses, tu ADN no existía en el mundo. ¿No te parece que es una razón por demás contundente para que salgas al mundo con tu voz, con tu singularidad, con tu brillo, con tu huella, con eso que vos sola, vos solo podés ofrecer? Ahora, ser distintos requiere coraje, mucho coraje. Por eso cada día estoy más convencida que ser ajenos a nosotros mismos es de cobardes. ¿Quién sos? ¿Quién elegís ser? ¿Cuánto estás siendo vos misma, vos mismo? Si vos no respondés tu llamada, además, estás privando al mundo de algo, porque lo individual está al servicio de lo colectivo. Si te falta coraje, no solamente estás afectando tu vida, también mal afectás al mundo. ¿Entendés por qué es necesario que lo actives? Por vos y por el mundo. Cultivar tu coraje es una llave. Si vos agarrás esa llave, si tomás esa llave, podés intervenir en tu destino y podés ser artista de ese destino, no actor del guión de otro, mucho menos espectador. La historia no está hecha de cuentos, está hecha de carne y hueso y está hecha de acción. Sin acción, tu potencial no tiene recorrido. Sin acción, tu potencial se marchita, al principio en silencio, hasta que empieza a oler tan mal que te vas a dar cuenta cada minuto de tu vida. En la peli Un lugar para soñar, el personaje de Matt Damon, que encarna a este escritor británico que compró un zoológico, en un momento le dice a su hijo, a veces necesitamos 20 segundos de coraje irracional.
20 segundos para ser valiente, aunque te dé vergüenza, y te prometo que el resultado es magnífico. Entonces, ¿cómo conseguís más coraje? Entrenándote, como lo hacen los deportistas, como lo hacían los soldados. La repetición consciente construye confianza y la confianza construye coraje. Ahora, la cobardía es peligrosa, pero ojo porque la imprudencia también es peligrosa. Por esto acabo de decir la palabra consciente. ¿Pasar a la acción te va a garantizar el éxito? No, no way. Pero si no saltás, ni siquiera existe la posibilidad de éxito. Y si saltás y no te va bien, ese fracaso tiene un sabor sustancialmente diferente al fracaso garantizado de no haber hecho nada, al sabor como amargo que tiene la resignación, al peso que se siente de saber que perdiste una oportunidad, a la sequedad de la desesperanza. El fracaso por acción es lección, es aprendizaje, si usas la reflexión, ¿no? Y te va a impulsar a que pegues una vuelta de espiral ascendente. Ahora, el fracaso por inacción te lleva más temprano que tarde a una espiral descendente. Por eso ser libre no es gratis. La libertad no es gratis, la libertad conlleva una gran responsabilidad. Como te dije antes, nuestras emociones no son el problema, son la brújula. Cuando sabes interpretarla, a esta brújula, o interpretarlas a las emociones, recuperas poder personal. Por eso cultivar coraje no es una opción de valientes, es como una necesidad, un llamado de quienes quieren ser artistas de su propio destino. Ahora, la confianza no es algo que aparece de golpe. La confianza se construye, se entrena, se cultiva con cada decisión, con cada reflexión, con cada no. Vas a tener que decir mucho no, con cada gran sí, con acciones. Para terminar, te quiero leer una cita de Ryan Holiday, el gran investigador sobre los estoicos. De hecho, tiene un podcast que se llama Daily Stoic, que si sabes inglés, te lo súper recomiendo. Aquí va la traducción. El coraje nos llama cuando tenemos miedo. Nos llama a realizar los actos de valor y perseverancia que requieren nuestros deberes. Y nos llama a pensar más allá de nosotros mismos por el bien común. Cómo responder a la llamada es nuestra decisión. No solo una vez, sino 1000 veces en la vida. No solo en el pasado y en el futuro, sino ahora mismo, hoy. ¿Qué decidirás? ¿Serás valiente? ¿Por quién y para qué lo serás? El mundo quiere saberlo. En el próximo episodio vamos a hablar de la tríada EMA que uso en mis mentorías: energía, mentalidad y acción. Gracias por haber escuchado hasta acá y por abrir este espacio conmigo. Si este episodio te movió algo, compartilo. Me encanta cuando me cuentan cómo este episodio les resuena o qué les ayudó a ver distinto. Así que si algo de esto te hizo eco, escribime acá en comentarios, déjame un WhatsApp que yo siempre respondo. Es tiempo de hacer, escrito con S. Dale, si no es ahora, ¿cuándo?